Bueno, continuamos con el ejercicio 2 de derivadas y antes de comenzar quería comentarles que en la descripción de este video va a estar el link para que descarguen una tabla de derivadas que yo lo tengo en mi página. Por si no saben, por si recién ingresan, les muestro. El link les envía a esta parte de la página. Si vienen acá pueden ver que dice tabla de derivadas, le dan clic y ahí van a poder descargar el archivo. Entonces, una vez que descargan, por ahí les conviene imprimírselos y lo tienen a mano para poder practicar y que sea más fácil seguirlos con los videos. Bueno, dijimos en el primer ejercicio que esa no era la forma que íbamos a resolver o que íbamos a calcular las derivadas de las funciones porque no es algo práctico. Entonces nos vamos a basar en esta tabla de derivadas que consta de dos partes. Ahora la vamos a ir viendo. En principio estos ejercicios vamos a ver una primera parte y en el D ya se empieza a ver de trabajar con las dos. Entonces comencemos con la parte A. Lo que nos dice es que esta función, que es una función exponencial, y además es un exponente que no es entero, sino es una fracción. Entonces lo que tenemos que derivar nosotros según nuestra tabla es ir a la parte de la izquierda y ahí donde dice función podemos ver que en la lista, en el primero, tengo x a la n. Y la derivada es n por x a la n menos 1. Lo que nos dice esa regla es que para nosotros derivar esta función f de x igual a x a la 3 medios, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. La tabla nos dice que es, si yo tengo x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Por lo tanto, aplicado a nuestro caso, sería bajar el exponente, o sea 3 medios por x, y 3 medios menos 1. Sabemos que 3 medios menos 1 es igual a 1 medio, así que esto sería, nos quedaría así. Y esa es la primera derivada que vamos a hacer. La segunda es bastante parecida, pero con una variante, que adelante hay un número, cosa que antes nosotros no teníamos, o podíamos pensar que era un 1 en realidad. Entonces, para eso podemos ver que la forma de hacerlo es igual, o sea, no va a cambiar. Si tenemos lo siguiente, entonces hay una regla que dice que si vos tenés k por una función, entonces la derivada va a ser k por la derivada de esa función. Aplicándolo a nuestro caso, la derivada entonces sería 3 por la derivada de x a la quinta. Por lo tanto me quedaría 5 por x a la cuarta. Y finalmente 3 por 5 es 15, por lo tanto me quedaría 15 x a la cuarta. En el caso C, los que vamos a ver en este ejercicio en particular, es que podemos pensarlo de dos formas. O bien lo vemos como una división, como que vamos a tener que seguir las reglas de la división, que eso todavía hasta ahora no lo habíamos utilizado. Simplemente nos dedicamos a derivar las funciones y aplicando los casos según nuestra tabla que figura a la izquierda. O bien podemos reescribir eso. ¿Por qué? Porque a mi función yo la puedo escribir como menos 4 por x a la menos 1. Eso obviamente sale una propiedad vista en la práctica 0. Entonces, una vez que yo sé que escribir menos 4 sobre x es igual a decir menos 4 por x a la menos 1, volvemos a caer en el caso anterior, o sea en el caso B. Por lo tanto su derivada es menos 4 por menos 1 por x, y al exponente le resto 1, por lo tanto me queda un menos 2. Entonces la derivada termina siendo 4 por x a la menos 2. O también lo puedo expresar como 4 sobre x al cuadrado. Recuerden que para pasar de x a la menos 2 y quedar en el denominador, también estamos utilizando propiedades visto en la práctica 0. Y por último, el ejercicio D, los que nos
estamos viendo acá, si recordamos de funciones, este es un polinomio. ¿Y qué es lo que tiene? Lo que nos dice la regla de la suma, porque acá ya no está aplicado solo a una función, sino tenemos suma de términos. Entonces la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que derivar por una parte 2x cubo, o sea 2x cubo, volvemos a los ejercicios anteriores, nos quedaría 2 por 3x y le tengo que restar 1 al exponente, o sea al cuadrado, menos la derivada de la segunda parte, o sea menos 4 por x a la 1 menos 1, que es a la 0, y bueno, y x a la 0 da 1. O sea que la derivada de x es 1 y eso lo podemos ver en la lista. Figura en el tercer caso, está enumerado como la tercera. Y por último, la derivada de un número, o sea una constante, que sabemos que eso vale 0. Y eso también está en la lista y figura en el número 2. Por lo tanto, la derivada en el caso D nos quedaría 6x² menos 4.